Proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida sobre apoyo a la radiotelevisión del Principado de Asturias y a su personal. Para la defensa de la proposición tiene la palabra el Grupo de Izquierda Unida. Señor presidente, les traemos hoy, señorías, desde nuestro grupo parlamentario, esta iniciativa en apoyo a la radiotelevisión pública asturiana a esta Cámara, a su consideración. Han pasado ya 15 años desde que en Asturias tenemos la RTPA y durante todos estos años creemos, en primer lugar, que se ha mostrado como un elemento de cohesión territorial y social muy importante, que hoy cualquier ciudadano o ciudadana asturiano de, por ejemplo, Sant Tirso de Abres sabe lo que está pasando en Panes, que la RTPA durante todos estos años ha sido un elemento muy importante de promoción de la cultura asturiana en todas sus facetas, en todos sus matices. Ha servido para desarrollar y saber y ampliar conocimientos sobre nuestro arte, sobre nuestra etnografía, sobre nuestros cantares, y también ha servido, por supuesto, para promocionar la lengua asturiana, que ha servido también para impulsar mucho el sector audiovisual de Asturias, que tiene además un gran potencial, que genera empleo, que genera actividad económica y que no deja de ser una industria en ciernes que tendríamos que mimar y desarrollar más. Pero, sobre todo, durante todos estos años, estos ya 15 años, nos hemos dado cuenta que, más que un medio de comunicación, la radiotelevisión pública asturiana es una garantía democrática. Y así lo entiende también la sociedad asturiana, que conoce de la necesidad de contar con este instrumento público. Por todo ello, les traemos, como les decía, esta iniciativa que consta de 3 puntos. En el primero, pedimos algo muy sencillo: mostrar el apoyo, la consideración de esta Junta General a la RTPA y, por supuesto, también a sus trabajadores. En el segundo, instar al Gobierno de Asturias a impulsar la radio. La radio es el patito feo del ente de RTPA. Creemos que tiene un gran potencial comunicativo y cultural que está sin desarrollar, que puede y debe de desarrollarse para situarse a la altura de otras radios asturianas. Queremos también, en el último punto, instar al Gobierno a comprometerse con la RTPA en materia financiera y presupuestaria, fundamentalmente para 2 cuestiones: para lograr el mantenimiento de la estructura y, algo fundamental, para acceder a su modernización. Estamos, señorías, y lo saben, a poco más de 2 años para tener que estar ya con la televisión emitiendo en alta definición. No podemos demorar por más tiempo esas inversiones necesarias para garantizar que la TPA emita en alta definición. Por lo tanto, tenemos que ir también preveyendo, tenemos que ir también planteando ese escenario. En definitiva, y sobran minutos para, yo creo, presentar esta iniciativa, lo que hoy les pedimos es una visión política, en el sentido más amplio de la palabra, sobre esta iniciativa, sobre lo que representa la RTPA, y no entrar tanto en detalles. En detalles tenemos que entrar, y es también responsabilidad del conjunto de los grupos parlamentarios hacerlo, porque tenemos ya que empezar a desarrollar el mandato marco, señorías. Tenemos ya que empezar a desarrollar el mandato marco. No podemos pasar mucho más tiempo sin iniciar estos trabajos. Yo también les animo y les emplazo a que desarrollemos los trabajos del mandato marco, al igual que les pido el apoyo para esta iniciativa. Gracias, presidente.